Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia hoy del doctor Leopoldo Baliñas. Yo soy Salvador Rueda y me es grato dirigirme a usted para hablar en esta ocasión del tema la evolución del lenguaje. De hecho, esta es la segunda parte de un programa con este tema sobre la evolución del lenguaje. Bienvenido, doctor. No, muchísimas gracias y un gran gusto. Muchas cosas se nos quedaron en la mesa la vez pasada, pero hoy vamos a tocar algo que en particular a mí me parece muy interesante, que es las lenguas que se han hablado en el mundo y que ha pasado. Decía Alberto Manguel, un escritor argentino-canadiense, que cada vez que una lengua se pierde en realidad todo un mundo, porque se pierden todas las palabras que nombran todas las cosas del mundo. Y a mí me parece eso realmente muy aleccionador, pero que debe ser además quizá la primera de las leyes de un lingüista dedicado a la antropología como tú. Sí, bueno, en realidad sí, o sea, bueno, por decir que se pierde, y más que el léxico también, lo que se llaman categorías gramaticales, o sea, el léxico habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Y decíamos que era una especie de capital. Obviamente, eso no lo hace menos, pero y permite saber qué es denominado y qué no es denominado, ¿no? Nosotros tenemos muchas realidades, toda una terminología, por ejemplo, de alimentos, que el día que dejemos de comer pan de dulce, se va a perder hasta la idea del pan de dulce, digamos. Sí, claro. ¿No? Es llevado no a la pérdida de una lengua, sino de un campo de la lengua. Pero también el fenómeno de lo que podemos llamar la gramática en términos de categorías gramaticales. O sea, hay lenguas que hacen la diferencia, por ejemplo, entre una tercera persona visible y una no visible. Esto, dicho así muy crudo, pues parece que es entre la que ves y no ves. No, tiene que ver con cosas más culturales. No es esa visibilidad, ¿no? O hay otros que es la tercera persona obvia y la no obvia. No, o sea, es un mundo. O las lenguas mexicanas, las zapotecas, que la tercera persona marcan si es familiar o no familiar en la tercera persona, o si es un difunto o no es un difunto, si es animal. Algo que, como nuestro español no tiene esas categorías, a veces uno oye sin entender cabalmente la diferencia, ¿no? Sí. Pero en realidad se pierde un, digamos, hablando de colores, si fuera la analogía, se pierde un color, y eso también es grave. No, por supuesto. Si se fuera cada una de las frecuencias cromáticas que se perdieran. Yo recuerdo hace unos años haber leído un libro de Miguel León Portilla que se llamaba Culturas en Peligro, y una de las de los elementos culturales que él manejaba era la pérdida de la lengua. Sí. Hablaba de las lenguas de California. Finalmente no sabemos cómo los habitantes originarios de la península manejaban su mundo. No sabemos cómo decían esto es una piedra, cómo se ponían de acuerdo para llegar a un aguaje que es el verdadero tesoro de California, el agua. Cómo le hacían para reunirse, para casarse, para morirse. Nada, se perdió el mundo. Sí, y ahí sí en números monstruosos. Es decir, queda un puñadito de lenguas. Incluso hay el cochimí, que no se habla, pero todavía hay gente que dice que es cochimí. Y no podemos saberlo. Sí, no. Okay. Igual con la parte sonorense, con el ópata. El ópata ya no se habla. Hay fuentes escritas de misioneros jesuitas, pero eso no garantiza que ese era el ópata. Ópata, claro. Porque además está el léxico, está la manera de pronunciar. Hay muchas cosas que tienen que ver con una lengua que damos por sentadas, pero que son propiamente culturales y además, como decíamos la vez pasada, propiamente humanas. Sí. Yo recuerdo además, doctor,
de un pasaje de Carlos Castaneda que se leía mucho cuando yo era joven. Estamos hablando hace medio siglo, que era un bestseller. Sí, sí. Y hablaba de el yaqui. Y decía, el yaqui nombra cosas que en español no nombraríamos. Por ejemplo, al describir un árbol, nosotros podemos describir el follaje del árbol diciendo que tiene las hojas de distintos tipos de verde. Y en cambio el yaqui lo que nombra son los vacíos. Qué bonito. No sé si eso sea cierto o no, pero realmente sí te da una idea de que el hombre es capaz de nombrar hasta el vacío. Sí. Sí, bueno, de hecho la idea de vacío tiene toda una serie de cargas monstruosas. Cuando alguien dice qué estás pensando, pero se ve que está pensando en algo y el otro dice nada, ¿no? O sea, como si la nada se materializara y en realidad te está diciendo, no quiero decirte en qué estoy pensando, pero la nada la materializamos. De hecho, incluso en español, por gramática, cuando uno dice no sé nada, uno cree que niega dos veces. No niega dos veces, es un recurso gramatical, ¿no? Porque dice, nunca vi nada, nunca le di nada a nadie, entonces ya no es doble negación, es una negación. Es una regla del español de la negación, pero al decir no vi nada, qué interesante, ¿no? Porque uno dice, no, es que sí viste algo. O sea, jugar hasta con la palabra nada. Sí. O vacío. Sí, lo acabas de decir muy claro. No estoy pensando en nada, es que estás pensando en algo. Sí, y además, sí, o aquí no hay nadie. Cuando tú dices, espérate, somos tres, ¿no? O sea, sí, claro. ¿dónde empieza? Por ti mismo. Sí, ¿dónde empiezan a ver a alguien? ¿No? Sí. Son formas entre absolutas y no. Esa es una de las 1000 características que tiene la lengua, que hace de lo absoluto lo hace relativo y lo relativo lo hace totalmente absoluto, ¿no? O sea, porque siempre es se ponen en escena y se negocian los significados. Ningún significado se va a fosilizar. Esa es una gran ventaja. O sea que siempre está evolucionando. Siempre. Y si no, va a llegar es decir, no hay posibilidad de que eso suceda, ¿no? Solo en novelas de ciencia ficción, en donde se trata que la palabra tal signifique tal, ni el digamos, sistema judicial mexicano ha logrado que las palabras signifiquen una sola cosa. Sí. No se puede. Una de las ramas que dejamos sueltas la vez pasada tiene que ver con los sinónimos. Ajá. Y tiene que ver con esto que ahorita me estás platicando. Las palabras que tienen en realidad dos formas de decir lo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo un cuento de Borges en donde hablaban dos árabes españoles, y uno estaba tratando de convencer a otro de lo que había visto en un viaje que era, por supuesto, fantástico, y decía que había visto un árbol que en lugar de frutos daba flores. Y el otro lo que le alegaba era, no, en realidad lo que pasa es que en el idioma que tú hablas, en lugar de frutos daba aves. Y que decía, no, lo que pasa es que tú, en tu idioma, las aves y los frutos son sinónimos. Por supuesto es un cuento, no debe tener que ver con la realidad, pero tiene que ver con la posibilidad de que exista este tipo de sinónimos. Sí, de hecho hay dos posiciones, digamos, opuestas. En todo hay más de dos posiciones, pero una es la que dice que en realidad no existen los sinónimos 100%. O sea, que se traslapan, efectivamente son lo mismo en un cierto nivel, pero llega un momento en que ya no lo son. O sea, y hay otros que sí dicen que hay sinonimia 100%, ¿no? Un ejemplo muy bobo y nada más a manera de reflexión, porque como somos hablantes creemos que todos hablamos igual, pero doy el caso. Ver, mirar y observar, ¿no? Son uno que usaría de sinónimos, aunque observar se sale un poco, ¿no? Bueno, en mi español, o sea, pero ver y mirar para mí, sin embargo, yo nunca diría que un ciego no mira. Pero, por ejemplo, en Michoacán no usas el verbo ver, sino mirar. Yo miro, o me miran como, o se mira de tal manera. Y casi no usas la palabra ver. Eso es una forma de distinguir al de la zona donde vivimos, en Jiquilpan, del chilango. Mi hijo dice eso. Yo miré, se miró, y yo digo, se ve. Sí, lo que decíamos la vez pasada también es que la lengua también es identidad.
Y entonces al momento que uno identifica alguna marca de identidad, la defiende con mayor fuerza, por decirlo así. El ejemplo es el léxico, obviamente, ¿no? Pero hay otros, uno de los más claros es la SHA del noroeste mexicano. O sea, es decir, si se sabe, un norteño sabe que eso lo hace ser sonorense, nos la va a embarrar. Sí, claro. ¿No? Como chihuahuense. Sí, exactamente. Igual no sucede con nosotros. Si queremos ser auténticos chilangos, nos va a salir el cantadito de cada región. Porque inevitable. Inevitable. Sí. O la podemos ocultar para no ser sancionados. Sí, ¿no? sí. Es decir, que eso siempre llama la atención porque en algunos lados se busca, sobre todo en medios masivos, que no se vean las marcas regionales, ¿no? Pero no podemos controlar el léxico que no sabemos. O sea, si no me dices esto, mirar, yo no lo sabía. O sea, nunca hubiera visto la diferencia. Me hubiera llamado la atención oír eso, pero no hubiera sabido que era una marca. Que es un regionalismo, efectivamente. Sí, y defendible yo diría a muerte, pues, porque, bueno, en fin, siempre uno defiende hasta las cosas más elementables si siente que es de su identidad, ¿no? Sí, yo creo que en este caso es muy inconsciente, ¿no? Sí, se da cuenta el de afuera, no ellos. Sí, no. Sí, bueno, como nuestro cantado, igual, por decirlo de alguna manera. Para nosotros no cantamos. Sí, exactamente. De risa. Sí, esos son siempre chistes. Es que ustedes cantan mucho. Sí. La otra cosa que también dejamos un poco a un lado, y lo acabas tú de volver a tocar, que es la evolución del lenguaje. Y yo me acordaba de cómo una palabra originalmente significaba una cosa y en el transcurso del tiempo cambia tanto que significa exactamente lo contrario. Por ejemplo, la palabra decidir. Ajá. Cuando uno habla de la decisión de Salomón, uno sabe que su decisión justa fue darle el niño vivo a la verdadera madre. Pero la palabra decidir en latín significa partir con una espada. O sea que en realidad lo que estaba haciendo Salomón es exactamente lo contrario de lo que hemos pensado, o cuando menos se utilizó una palabra que significa lo contrario. Es decir, lo que le tocaba a él decidir era partir al niño vivo. La evolución del lenguaje, platícanos algo sobre eso. Sí, bueno, se da a todo nivel, es constante, es dado que la lengua, digamos, tiene una realidad de potencia, le decíamos un poco, ¿no? Está la gramática, son las reglas, pero como para que se actualicen las reglas hay que hablar. Y la posibilidad de hablar genera pautas de identidad, lo decíamos, pautas de, digamos, de estética, hay palabras o hechos gramaticales que uno siente que no se oyen bien, entonces decides usar otros. La palabra problema, primero, problema es bonito, porque problema es masculino, termina en A, pero es palabra grave, tiene acento en la penúltima sílaba. Pero el problema es tan pequeño que uno decide mejor hacer problemática, que es esdrújula y más grande, ¿no? Y ahí sí es la problemática. Es decir, y ahora alguien que te diga cuál es el problema, no, cuál es la problemática, como si realmente fuera más complicado, como que el problema es un menor y la problemática es mayor, cuando en realidad son juegos de palabras. Ese es en el léxico, el léxico se mueve a velocidades inesperadas, ¿no? Fíjate que yo pensé que la diferencia entre problema y problemática era algo más sencillo, que es cuando llegaron a México los exiliados sudamericanos, básicamente los argentinos, teníamos maestros, yo por ejemplo Guillermo Beato, a quien yo tanto quise, él hablaba de problemática y yo decía, no, es que es un regionalismo. Sí. Claro, acabamos adoptándolo nosotros, pero nunca me di cuenta que acabamos dándole además una carga de valor. Sí, y carga estética y además otras. Hay formas en donde uno, sobre todo, la ve cuando uno quiere hablar en teoría muy intelectualmente o muy formalmente, que usa palabras que uno no diría más que allí. Los ejemplos son bellos. En los letreros en la calle que dice, levante las heces de su perro. ¿Quién en la cotidianidad dice heces? Y luego el letrero dice, no pise el césped. ¿Quién en la cotidianidad en la Ciudad de México? Bueno, no dudo que haya gente, ¿no? Pero yo diría, es que hay una es en el césped. Eso sí, no. Me corren de mi casa. No, bueno, además, pero uno siente que es más educado poner heces y no caca o cosas más, digamos, estéticamente más fuertes. ¿No? Como levante la mierda de su perro.
otro. Sí, sí, Pues esa es como, yo esperaría que dijera eso. Porque parecería que en lugar de ser una sugerencia o una orden, es un insulto. Sí, no, de hecho hay palabras prohibidas, ¿no? O sea, prohibidas en este tabú social, ¿no? Antes eran las groserías, ahorita ya se han abierto, pero sigue habiendo, pero hay palabras, obviamente las referidas al sexo y a la parte escatológica siempre están en ese, pero incluso decir, por ejemplo, palabras referidas al escupitín, que es el término eufemístico, sí, ese es el otro. Las palabras prohibidas van a buscar formas, vamos a llamar, o sinonímicas, o que estén en su lugar y que respeten el buen sonido. Eufemismo sería el término, ¿no? O sea, está prohibido, si no sentimos sanción hacia caca, popó. Sí, sí, claro. ¿No? A mí me lavaban la boca con jabón hace casi 60 años si decía caca. Sí, y creo que todavía en el radio está prohibido, 3,000 pesos de multa para gobernación. Así es que, bueno, no importa, somos especialistas. Llevamos de 1,000 ahorita. Bueno, pero eso pasaba o pasa en todos los idiomas, pasa todo el tiempo, en todas las culturas. Sí, de hecho, por ejemplo, hay... Sí, la parte simbólica de la lengua, es decir, la lengua es muy curioso, los idiomas en general, no son literales. Literales es una obsesión que tienen básicamente los que escribimos, ¿no? Las sociedades escritas, porque queremos que lo que está plasmado escrito sea leído con la misma intención con la que yo lo escribí. O sea, que alguien entienda lo que yo quise decir. En lo escrito es muy rígido. En lo oral tenemos las manos, los gestos de la otra persona que vemos que no nos está entendiendo. O sea, podemos utilizar bastantes recursos. Más utilizar palabras que uno puede sentir como más, digamos, efectivas para lograr los cometidos o menos efectivas. Es decir, no se habla tan neutral, no somos tan neutrales. La lengua no es inocente así. Si el alma no tiene la culpa, la lengua sí tiene la culpa. Es decir, hasta la selección de palabras busca cierta carga, ¿no? Uno llega a la tienda para pedir algo, hasta la estrategia para saludar y pedir algo ya implica, ¿no? Que no tiene huevo, o sea, por dar un ejemplo en la tienda, que le está diciendo al tendero que él ya trae una información previa de que alguien le dijo que no había huevo. Sí. ¿No? O sea, no hay neutralidad. El pasado y el futuro se mueven. Las palabras, no, incluso la fuerza de las pronunciaciones. En fin, Sí, ¿qué? De la manera como lo pronuncias puede ser desde un reclamo hasta una simple pregunta. Sí. Y además, en fin, y además da la idea. Te dice algo más que no te lo está diciendo directamente. Que esa es otra característica de la lengua. La lengua dice hasta sin decir. ¿No? Lo decíamos con el nada, pero hay otras en donde él habla de la gente muy cercana que ya no necesita decir toda la literalidad. Diálogos como, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué tal? ¿No? Sí. Un éxito. O sea, eso solo lo entienden ellos. Todos los demás no saben qué pasó. Sí, no. Pero sí fue dicho. O sea, sí está cargado, ¿no? O cuando nos dicen, estamos en algún lugar, en un restaurante, y pensemos que cierran a las 9 y nos dice el mesero, ya son las 9, como si fuera el sereno, ¿no? Sí, que sabemos que nos está corriendo, no se está dando la hora, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, eso lo vemos en el Museo Diario. Sí, porque como que se siente muy pesado que decir, ¿saben que ya vamos a cerrar? Vaya. Y la gente se reclama cuando eres más directo. Sí. O sea, es una cortesía, hay una convención en donde te obliga también a hablar así. Por ejemplo, ahorita para hablar de sinónimos, recuerdo un texto de un español que viaja por México durante la Revolución y se ríe cuando va en un tren y dice, es que las mujeres no dicen huevos, sino dicen blanquillos. Ajá. Porque lo otro trae una connotación que no es. Ajá. Pero cuando le preguntas, oiga, ¿esto qué es? Y ella te dice, es un huevo. Sí. Pero cuando lo hace públicamente te dice, oiga, hay blanquillos. Este tipo de convenciones que te vuelven a leer ciertas palabras como un tabú, son tabuadas. Sí, muchísimas. Y unas demasiado inocentes. Hay unas que uno puede tener asociaciones, ¿no? Pero hay unas que verdaderamente por alguna razón dejan de tener o la carga o la efectividad. Y otras se desplazan. O sea,
la evolución de las lenguas no está totalmente en el control. Ahorita estamos como si fuera mucho decisión del hablante, ¿no? Sí, ¿no? No, hay cosas, lo decías con el ejemplo del mirar, ¿no? No creo que la conciencia no puede controlar. Y hay cosas que si la lengua no tiene, digamos, la cuarteadura, por ahí no se rompe. O sea, no evoluciona. Lo decíamos un poco con la eliminación del género. El español va a tener género al menos hasta, como si uno fuera casi perfecto, este siglo al menos no va a estar yo, ¿no? Pero bueno. Pero, por ejemplo, somos testigos de cambios impresionantemente radicales. Lo digo radicales. Para mí, en la primaria veíamos 4 tiempos en subjuntivo. Actualmente solo se usan 2. El llamado presente y el llamado pasado. Claro. Solo los abogados utilizan, y es muy ritual, totalmente es incomprensible. O sea, nosotros lo hacemos como si fuera pasado. Estoy usando la terminología tradicional. Solo hay 2 tiempos, ¿no? Y hay gente que dice tuviera y hay gente que dice tuviese. Y están en competencia, no pasa nada, no hay diferencias. Hay gente que asume que el C es más elegante o más respetuoso que el RA, ¿no? El tuviera o comiera. Yo digo comiera, o sea, todo el tiempo. Y si alguna vez digo tuviese, me siento que no soy yo. Pero a lo mejor a la hora de escribir sí dices tuviese, pero por otra razón. Quizá por una estética ya en la escritura, en el relato. Sí, pues porque sabemos que hay formas en donde puede... Es decir, sí, que esa es otra característica. Es un material lingüístico, tanto el léxico como la misma recursos gramaticales, que están como si fuera panadería. Uno decide qué pan escoger, sí. O sea, y tienes verdaderamente una panadería enorme. Y lo puedes hacer y... Sí, la mía es enorme. Yo no hablo como escribo. Sí, no. Además hay... los ejemplos bonitos son cuando la autoridad es muy cercano a ti, te pide, escríbeme, te lo dice así, escríbeme un memo. Y el memo lo escribes en usted, sí. ¿No? Cuando dices, pero si así no me llevo con él, o sea, sí. No cambia y ustedea al que no, bueno, al que la cotidianidad, pero el rito de ese tipo de textos es ustedea, ¿no? Usa el usted, ¿no? Cuando, bueno, en fin, uno puede ser verdaderamente... o tratar de ser uno diferente y decir, ¿sabes qué? Hasta el memo, así, al director, ¿no? Que es, oye, Pedro, sí, por favor, ¿no? O sea, como si fuera recado de total. De los que pegas en el refri. En el refri. Oye, Pedro, por favor, pídeme la comisión, ¿no? Como quedamos. No, por medio de la presente, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es el léxico, más formas que incluso tendríamos el a quien corresponda, el sinceramente, o sea, todas estas formas muy rituales. Ciertamente. Vamos a dar unos pasos para atrás y vamos a regresar a la carga de valor y las palabras tahuadas. Me estaba yo acordando de un libro de López Austin que se llama Breve Historia de la Mierda. Ajá. Y que en realidad es sobre todo los cuentos alrededor de las excrescencias en las culturas indígenas, desde algunos relatos probablemente rescatados del siglo XVI hasta los modernos. La carga es diferente. Sí, total. Sí, hay un ejemplo bonito. Ahora sí que hablando de anécdotas, se le habla, antes la gente hablaba a la tele y tenía dudas, entonces le hablaban a Guillermo Ochoa en los noticieros de hace 1,000 millones de años. Una señora decía, es que mi hijo se llama Cuauhtémoc y Cuitláhuac, ¿qué significa? Entonces, pues él no sabe y dice, bueno, le invitamos a la gente que nos diga, ¿no? Y cuando llegaron a Cuitláhuac. Entonces, una señora sabiendo, y dijo, no, Cuauhtémoc es el águila que cae en la tradición, porque no es caer, en fin, no importa. Y en Cuitláhuac dijo, es el nombre de un emperador. Es decir, no dio la etimología porque habría gente que se ofendería en español. No, porque la excrescencia, en fin, en español sí tiene una carga negativa, pero en una cultura agrícola, y el texto de Alfredo demuestra, había lugares donde recibían los excrementos. Pues en Tláhuac. Sí, de hecho, sí. Y el glifo es un plato con excremento, con caca. Uh-huh. Sí.
Y obviamente, por ejemplo, en el caso del náhuatl, incluso por razones muy evolutivas, la lagaña, la cerilla, el moco, todos tienen la palabra cuitlatl, que esa es excrescencia. Esa excrescencia, entonces, sí. Literalmente sería la excrescencia del ojo, Y de hecho, incluso ni siquiera sería humana, hasta donde recuerdo, es como una lama que crecía en esta parte del lago, que daba este color verde cafezoso, es como un moco, efectivamente. Sí, incluyéndola. O sea, sí, sí. es y esa palabra es de profundidad histórica en las lenguas, en el náhuatl y en las lenguas parientes del náhuatl. La palabra excremento, ¿no? Que luego tiene un desplazamiento hacia el excremento divino, es el oro. Exactamente, iba para eso, y la plata para la sí, nada más le cambias el color, ¿no? Ahora sí que lo que para un humano sería enfermedad, ¿sí? Hacer amarillo o blanco, para un dios es realmente motivo de tasación económica, oro o plata. Y fíjate una cosa, estamos hablando de las excrescencias y de su significado entre un antropólogo y un historiador, pero si fuéramos un par de cómicos, podríamos armar un programa de radio de puros chistes, lo cual nos lleva otra vez a otro libro, a lo de Freud y lo que es el chiste y el subconsciente y el manejo del lenguaje. Sí. Otra vez regresamos a la mente humana y a la parte cultural, en donde nos hace que existan esas palabras y una parte del mundo y no podamos pronunciarlas a menos que sean en un chiste o en el rompimiento de un tabú. Sí, exactamente. Sí, de hecho, lo básico, creo que lo decíamos la vez pasada, tiene que ver con la relación, es decir, la lengua es la parte social del pensamiento. El pensamiento es individual, pero existe sí y solo sí, concretamente en el humano, sí existe una lengua que le dé, digamos, esqueleto y sangre y fluidos, ¿no? Y obviamente es por eso, y creo que lo comentamos la vez pasada, las características del humano, que no tienen que ver con la moral, sino más bien con las características, es poder mentir, poder olvidar. Esa es una característica del lenguaje. Las máquinas no pueden mentir, a menos que se programen para eso. No hay azar en las máquinas, hay que programarles para que tengan azar, ¿no? Es decir, a nosotros, te digo, di un número del 1 al 10 y cada día puedes decir cualquiera, ¿no? Con razón o sin razón, hay olvidos, dobles sentidos, el albur y el doble sentido que me acaba de ahorita decir Gaby Marentes, efectivamente. Y eso sí, si estamos hablando de un par de cómicos que están haciendo chistes, pero si fuéramos dos sacerdotes podríamos hablar incluso de otras cosas. Sí. Hay hasta lenguas inventadas. Sí. La idea del Pentecostés que te puede permitir hablar todas las lenguas es casi una utopía. O sea, yo le quitaría el casi. Tiene razón, es una utopía. Quise decir casi porque yo soy de corriente pentecostal, pero no hablo lenguas angélicas ni... Sí, no, digamos, el ideal, que esa es una parte bonita, digamos, de lo que decía hace rato en términos de que lo absoluto se vuelve relativo y viceversa, es lo de menos, porque la utopía o el ideal o el sueño, por ser mencionado, es cumplible, aunque sea incumplible. Es decir, es cumplible potencialmente. Es decir, yo puedo volar y podemos discutir días y años si puedo o no volar, pero el hecho de que yo lo pueda decir y que se predique, o sea, que hablemos de ello, es que está en el discurso, en el imaginario, en nuestra realidad. Sí, en el horizonte de lo posible, cuando hasta tal grado de que podemos decir que se vuela, o sea, que uno vuele o no, y podemos decir, es decir, la lengua es de lo posible todo. Y fíjate, ahorita estábamos hablando un poco de las posibilidades y de la utopía, pero hay cosas, por ejemplo, que son parte de la cultura cristiana, que tiene que ver con la fe, y otras que son parte de la griega, que no tienen que ver con la fe, sino con la razón, y las dos se nos enciman. Quiero pensar en lo siguiente: la idea de que puedas mover una montaña y las paradojas, o sea, la de que todos los hombres son mentirosos. Vamos a platicar un poco de eso. Empecemos con las paradojas. ¿Qué función tienen? ¿Cómo existen en nuestra mente?
No, pues en realidad es son, digamos, construcciones que lo que llevan es a enfrentar, vamos a llamarle contrarios, o que no se desprenda una consecuencia, llamémosle lógica, cuando la lengua no necesariamente se ajusta o se debe de ceñir a eso. Pero en realidad son juegos y son formas estéticas, ¿no? De veras son estéticas. Sí, ¿cómo no? Sí, es decir, el generar... La paradoja la manda ahora a la parte lúdica de una adivinanza, que para mí es una de las más bellas, más antiespañola mexicana, que es mientras más larga, más corta. No, es una joya porque obviamente uno ve la paradoja y se clava en la paradoja, cuando en realidad está diciendo mientras más larga, más corta. Tenemos que decirlo en singular, la tijera, para que sea la respuesta adecuada. Pero ahí sí ya no hay paradoja. Mientras más larga es, pues más corta. Sí, ahí la paradoja la conviertes en una adivinanza, en una charada. Sí, más bien, no hay paradoja si es adivinanza. Yeah. Pero como usamos formas que aparentemente son contradictorias, como largo y corto, porque en realidad corta no es el adjetivo, es el verbo. Sí, claro. ¿No? Pero las paradojas, digamos, auténticas, que en cualquier momento hay paradojas como esa, de que nadie, o todos mienten, o nunca he mentido, en fin. Sí, todos los hombres son mentirosos, yo soy un hombre, por tanto soy un mentiroso. Sí, y entonces ya no sabes si eso es mentiroso. Estoy diciéndote una mentira o no. No, hasta las más célebres, por decirlo, cuando Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada, pues ya sabe 2 cosas al menos. Sí, claro. Y así te sigues. Entonces, si sabe 2 cosas, entonces ya sabe 3. Y a la larga sigue sabiendo, en fin, es una cadena, pero que te hace finalmente pensar otra vez en una estructura lingüística para dar una respuesta. Y para los matemáticos es mucho más fácil, porque se ponen a escribirlo en fórmulas matemáticas en un pizarrón y llegan a resultados. Y el resultado es que no tienen resultado, es otra paradoja. Sí, había una discusión alguna vez con un físico en donde decíamos... porque con estos libros de problemas matemáticos o ejercicios matemáticos se podía demostrar que 2 más 2 no son 4, ¿no? Usando binomios, en fin, o sea, un recurso matemático. Pero menospreciaba a los lingüistas, entonces nos dijo que pues nosotros para qué servíamos. Entonces le decíamos, mira, por ejemplo, tú sabes cuándo 2 más 2 no son 4. No sé quién daba la explicación. Yo digo, nuestra explicación es más sencilla. 2 más 2 no son 4 cuando está mal hecha la suma, ¿no? O sea, ese es un lingüista. O sea, no necesita irse a la perfección y al rigor matemático. A menos que nos metamos ya con una paradoja de la fe, pero ahorita vamos a tocarla. Quiero nada más recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando de una manera muy sabrosa con el doctor Leopoldo Baliñas sobre la evolución del lenguaje. Yo creo que estamos platicando de muchas más cosas que la evolución del lenguaje, pero ese es nuestro tema. Me acuerdo de una frase del siglo XVII. Voy a tratar de pensar quién le había dicho. Pero decía que Dios hizo las cosas con reglas, que es imposible, es el inicio del pensamiento científico. Y decía, Dios hizo las cosas con reglas. Dios es capaz de hacer un burro de 5 patas, pero es imposible que haga un triángulo de 4 lados. Ay, qué bonito. Era Paracelso el que lo dijo. Y es el inicio de la investigación científica tratando de adivinar las leyes de la creación, pero de entrada ya había leyes de creación. Entonces eso ya limitaba. Pero eso lo confronta finalmente en el transcurso del pensamiento occidental con el pensamiento religioso, de tal modo que a veces por épocas completas lo ha cambiado, cuando en realidad es un juego de palabras. Sí. Hay un ejemplo aquí entre la literatura. No, es que es bonito el del triángulo. Pero yo tengo un ejercicio también, digamos, estéticamente, es que esto da gusto, ¿no? Que el boxeo es el único deporte que le ha encontrado la cuadratura al círculo. El único. Porque el cuadrilátero se llama ring. Es una joya. Sí, el cuadrilátero se llama ring. Que quiere decir redondo. Sí, es y luego te dicen el cuadrilátero de 8 lados en estas nuevas peleas, ¿no? Bueno, ya le dicen de otras maneras. Pero esa terminología o forma, es decir, la posibilidad de jugar con esas formas,
Es decir, es a la vez para mí, de una estética, o sea, disfruta uno cuando oye esas formas, ¿no? El jugar con las formas parecidas, en fin, es porque la lengua a la larga también es altamente afectiva. Sí, claro. O sea, las emociones... no existirían si la lengua no... Bueno, quizá un poco lo que llaman el lenguaje del cuerpo, pero sin lengua no existe una forma... Sí, el lenguaje del cuerpo se queda corto, porque la efectividad verbal, acompañada de la efectividad gestual, es, digamos, exponencial en sus resultados. O sea, uno puede portarse bien, son frases de películas viejas, ¿no? En donde él la quiere mucho, pero nunca le dice que la quiere. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente la quiere? ¿No? Le hace todo, le da, le lleva, ¿no? Eso es de la película Ghost, es decir, es que tú nunca me dices, ¿no? ¿No? Entonces, en fin, o sea, y hay otras en donde estás enojado, no, estoy molesto. Entonces ahora hay unos grados. Sí, claro, no es amenaza sin advertencia. Exactamente. Todo ese juego de gradientes, no te lo estoy ordenando, te lo pido. O al revés, no te lo pido, te lo ordeno, pero es igual. O al revés hacia abajo, ¿no? Sí, claro. No te lo suplico, te lo ruego. Hay un ejercicio de poder también en esto, sí. Y cada uno marca sus límites. O sea, para mí molesto y enojado es exacto. Y los que siguen para arriba, es decir, es enojado. Sí, claro. Sí, hay grados, pero no los puedo medir. O sea, o cuando somos muy aquí en la Ciudad de México con los calores de ahora, es que es mucho calor, es como si tuviéramos el termómetro todo el tiempo, pero tenemos que verbalizarlo. Sí, es cierto. ¿No? Tenemos que decirlo para que se vea la efectividad y la sensación, ¿no? De hecho, las conversaciones cotidianas son impresionantemente vacías de contenido. O sea, no necesitan ser llenas, pero efectivas de afecto, de relación, ¿no? Estamos hablando, te digo, oye, ¿hace frío? Sí hace frío. Es decir, o uno llega a su casa que dice, ya llegué. Y la mamá, ¿ya? O sea, o seré tan increíble, ¿no? que cuando... Es decir, las formas interactivas, la literalidad no existe, todo eso, todo confluye para que la lengua nunca sea igual, que esté constantemente cambiando a todo nivel. Pero además padrísimo, porque imagínate que tuviéramos siempre diálogos intelectuales, nos quedaríamos callados. No, sí, es cuando uno dice, no, comunicar es decir cosas nuevas, pues yo comunico las cosas más viejas. Sí, por supuesto. Las nuevas, de hecho, ni sé, ¿no? No, sí, son como una necesidad. De hecho, en la antropología muy clásica se hablaba de la función fática, que es la de conversar porque se debe de conversar, sin trascender, o sea, interactuar, ¿qué es lo que hacemos en las reuniones de amigos, ¿no? Si hay noticias nuevas, se comentan, pero uno se vuelve verdaderamente como sereno, ¿no? ¿Ya viste aquello? Sí. O sea nos volvemos, y eso se olvida, al otro día nadie sabe qué dijeron. Ni tú mismo. No, ni uno nada, mismo, no. Sí, no. Déjame regresar un poco al asunto de las paradojas y de la razón y la fe. Y me acuerdo de Steiner que decía, bueno, finalmente Occidente se tiene que debatir entre vivir en la ciudad de Isaías y la de Platón. O sea, vivimos en las dos. Sí. ¿Qué nos podrías decir, si es que se ha hecho, análisis lingüístico y antropológico de frases que tienen un contenido religioso? Por ejemplo, decir que en el principio estaba el verbo, que Dios es el verbo, era una palabra que flotaba. ¿Cómo lo interpretan? A mí siempre me ha parecido realmente una metáfora padrísima. Es decir, de que en el origen lo que había era una palabra. Sí, pero no cualquier palabra. Es decir, sí, porque palabras son... La conjunción es una palabra. O sea, la forma, si lo único que había era la conjunción, ¿no? La conjunción no significa. En fin, yo supongo que lo ha habido porque el discurso religioso es altamente simbólico, es decir,
y utiliza las formas que son altamente cotidianas, porque los símbolos son de las maneras más cotidianas. Es decir, para señalar peligros se escoge un color existente cotidiano, no se agarra un color así, o sea, no te van a poner fuchsia para indicar peligro, ¿no? O sea, que no cabría la posibilidad. Pero bueno, en ese sentido, las explicaciones siempre se mueven y ahí lo que rige o lo que manda son los modelos teóricos que tratan de explicar. Uh-huh. Hay unos que pretenden simplemente poner en escena los valores primero literales y qué es el significado o la parte estética que se mueve. Otros lo que tratan es la efectividad de las palabras, no tanto su significado, porque no todas las palabras necesariamente significan, deben ser efectivas, ¿no? Es decir, una disculpa, me voy a la cotidianidad, la disculpa es una práctica totalmente verbal, o sea, te perdono es al momento que o sea, pero además, incluso frases como te perdono, pero nunca se me va a olvidar, ¿no? Son formas, no me importa, ya me perdonaste, ¿no? O sea, ya lo que hagas con tus recuerdos es tu asunto. Son formas que se deben de hacer. Nuestras denadas cuando nos dan las gracias es como una exigencia, ¿no? Si no eres bien educado, ¿no? Gracias, ¿no? En fin, y en el discurso religioso lo que está en escena son juegos de varios niveles de significado, pero no de significado léxico, no, sino de significado religioso, es decir, que se van simbólico, sí, muy cargado, pensando que la religión, llevándola a un sentido más amplio, ¿no? O sea, no es muy literal. O sea, de hecho, el católico general no necesita saber incluso que es un verbo. Sí, claro. O sea, en lo absoluto, pero la carga, la frase misma, ¿no? O incluso a los 7 días de la creación, no, los 6, no importa, en fin. Lo importante es la efectividad religiosa. Yo en la escuela que iba rezábamos en inglés, no tengo la menor idea. Sé qué decía, porque si rezaba en español, rezaba en inglés. Pero yo cada vez que digo lo que yo decía en mi inglés, yo decía, nunca hablé en inglés, ¿no? El Our Father, hasta ahí sí, pero fuera de eso, es la efectividad. Sí, bueno, ahorita me recuerdas cuando yo era acólito hace más de medio siglo antes del Concilio Vaticano II. Que era en latín. Entonces yo tenía que leer las cosas en latín y por supuesto no tenía la menor idea tenía que hacer una señal para que tocara la campanita, porque yo no entendía ni el rito, nada, pero alguien tenía que ayudarle y se acostumbraba a que fuera un niño. Sí, de hecho, el dato, no sé si lo habíamos comentado, bueno, es cuando viene justamente el concilio, se pasa las lenguas, pero el español que llega acá no es el mexicano, es el español, es madrileño, y se habla de vosotros, ¿no? Venir, tomar, etcétera, o sea, Pero eso antes del Concilio Vaticano, me acuerdo de estas películas españolas. Sí, bueno, todos creen que los vosotros... La Semana Santa, sí, que hablaban todos de vosotros. Ideando que así todos hablan, ¿no? Sí, lo antiguo. Sí, el asunto es que hay ciertas iglesias, por decir ciertas, en fin, que deciden usar el ustedes, excepto en las palabras de Cristo. En la consagración, Cristo habla de vosotros. Sí. Los demás, todos ustedean ¿no? Y que bueno, no sé, pero valdría la pena ver en los países que se usa el vos, si se utiliza el vos en la cotidianidad. Es decir, yo siempre decía en este mundo lúdico, imaginativo, que Cristo debería vocear a sus... A ver, venite Pedro, venite para acá, sentate, ¿no? Sí, tendría que hablar como un pescador, como un carpintero. Pues es decir, si son amigos, es decir, y no hablar de, en fin, por el estereotipo que tenemos del vosotros. Pero en parte también es por otro asunto que tiene que ver con los lingüistas, que es la traducción. En el caso de las iglesias protestantes, porque bueno, en castellano, porque tienes la traducción de Reina Valera que hicieron estos hombres a finales del 16, y entonces usas un texto que está consagrado, que es, digamos, de todos, pero que es una traducción antigua. ¿Qué pasa con las traducciones? No, la traducción es, o sea, ¿quieres entrar al mundo de verdaderamente la dimensión desconocida? La traducción. Porque la traducción es un gran espectro
y me refiero a un gran continuo, en donde hay formas totalmente traducibles, por decirlo así, pero hay otras total e imposibles de ser traducidas. Ejemplos muy obvios, o sea, yo no puedo traducir no me tutees, háblame de usted en inglés. O sea, don't talk to me in tú. O sea, sí, pero no es la misma carga. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, el inglés, hay un ejemplo que siempre doy con mi queridísimo John Lennon, en la canción de Imagine, porque doy la materia de náhuatl clásico, y ahí es para traducir. Entonces, es un dilema, o sea, es verdadera, en fin, una carga, una tarea de titanes, así yo la asumo, ¿no? En fin, los traductores deben ser reconocidos en las páginas, en la portada, jamás adentro. Pero bueno, y la pregunta era, Imagine, ¿cómo traducirla? Bueno, la tradición no se dice Imagine, pero el inglés no hace diferencia entre tú, usted y ustedes. Imagine puede ser imagínense. Sí. ¿No? Aún ustedes, pero nadie te la dice así. Y luego adentro de la misma canción de Imagine te dice, there's no heaven. Y más adelante, above us only sky. Por fin, ¿hay cielo o no hay cielo? ¿No? Y entonces, no, pero usar sinónimo, ¿no? Porque paraíso no es. Es decir, ¿qué usar en una canción o en un párrafo, en una estrofa tan simple como la de Imagine? Tienes que decidir cómo traducir Imagine, porque el inglés tiene un you invariable. Sí. El español tiene 3, al menos en mexicano, 3, el tú, usted y ustedes. ¿No? Lo mandas a las partes ya dichas, y la del cielo es un ejemplo bonito, ¿no? Sí, claro que lo resuelven poniendo uno con mayúscula y uno con minúscula, pero en realidad no lo resuelven. Sí, no, porque es decir, y usar formas, tendríamos, vemos que el inglés lo resuelve en una sola palabra, y la efectividad es en esa palabra. Nosotros tendríamos que redondear y parafrasear cosas, y es viceversa, ¿no? Hay otras cosas que sí son altamente traducibles. De hecho, se pretende que el discurso científico esté en ese lado de la traducción. Sí. Pero el discurso estético, cuando alguien me dice es que traduje a Sor Juana, le dije, no, tradujiste lo que quiso decir Sor Juana, pero no la estética, no la que se oye, las aliteraciones, los juegos de sonidos, o sea, los haikus, ya me acuerdo de esto. Sí, claro. Uno, no me lo sé, o sea, soy malo en eso, pero uno que hablaba del guajolote y decía que el guajolote a la larga tiene una carcajada, y en la palabra carcajada está la risa, o sea, ahí está la risa del guajolote, carcajada, ¿no? Cosa que no la tienes en otras lenguas. Sí. Eso no se bueno, se puede traducir. Sí, pero no tiene esa misma carga. Tiene esa carga. Lo mismo de Sor Juana, siendo castellano, nosotros lo leemos en el siglo XXI y no entendemos cabalmente lo que está diciendo. No, y necesitamos... Bueno, el himno nacional es un ejemplo con el Maciosare. Bueno, sí. ¿Quién se osa, no? Sí. No. En fin, entre... Y esto para hablar de este tipo de traducción, les voy a contar a ustedes una cosa muy rápida. Mi papá era militar de transmisiones y era especialista en encontrar los códigos especiales en el telégrafo, porque necesitaban toda una serie de tablas y una manera de traducir, que era casi como el de un lingüista, para poder saber que el tren fulano de tal iba a llegar a tal hora. Pero el telegrama decía puras palabras, más bien puros juegos de palabras o combinaciones de números y de letras que tendrían ellos que convertir en castellano. Es otro tipo de traductor. Sí, de hecho realmente es descifre, ¿no? Es decir, no se traduce. En realidad lo que se desentraña el significado, y ahí sí se asume que es recuperable. ¿Qué diferencia hay entre descifrar y traducir? No, en traducir lo que se hace es un ejercicio que podríamos llamar un ejercicio de equivalencias léxicas, fraseológicas y luego de intencionales. ¿No? Es decir, no basta decir. Es decir, un ejemplo es muy interesante porque cuando hacemos la traducción del inglés,
quizá por nuestro bilingüismo potencial o real, no batallamos. O sea, cuando yo tengo hambre y digo I'm hungry, nadie ve un predicativo, ¿no? I'm happy, I'm hungry. Son formas que uno tendría que son iguales, pero yo sí traduzco estoy contento, pero en otro tengo hambre. Sí. O sea, no dudamos. No, es decir, se busca la equivalencia léxica no se ajusta a nivel de frase con tengo hambre y entonces se pasa a otra. O la edad, ¿no? O sea, how old are you, por dar ejemplos, es decir, son muy cotidianos, sí. En donde nadie te dice qué tan viejo eres para preguntarte la edad, ¿no? Sí, sí. ¿No? O how young are you, sí. ¿no? Es decir, que sería la forma. Curiosamente los bilingües o los trilingües no traducen. Es decir, ellos tienen su código y sus gramáticas perfectamente diferenciadas. A menos de que tengan problema, es decir, que sea una lengua no materna y que tenga, o sea, que sea una segunda lengua y que sí necesite buscar. Pero la ventaja ahí es que la literalidad, como no existe, o sea, pensemos que estoy hablando en inglés y no sé cómo se dice puerta y digo, open the puerta, por favor. No, please. Es decir, yo espero que el otro me entienda, ¿no? O sea, y si no, pues ni modo, porque igual no me va a entender. O el famoso dedo, ¿no? Open that, ¿no? O sea, en fin. Y el descifre se va hacia otro lado. No, el descifre es tratar de desentrañar significados muy puntuales. No necesariamente gramaticales, es decir, que no necesariamente pasarán si se verbalizan, pero no necesariamente pasan al mundo lingüístico, ¿no? ¿Y la diferencia entre traducir y trasladar? Bueno, el español básicamente es el verbo traducir el que lo sea, tiene, digamos que es una moda decir estamos haciendo sí. traslado. Okay. Sí, en realidad incluso hay posturas de las cuales yo sería partidario, en donde la traducción, incluso si pertenece a sociedades muy diferentes, no es posible. Sí, ese es para mí también uno de los dilemas. Por ejemplo, cuando se dice, no, es que los textos griegos clásicos, sí, pero esa es una traducción de situaciones sociales muy diferentes, ¿no? Y eso sí lleva a situaciones, o sea, verdaderamente entendemos lo mismo por sociedad, por ejemplo. Es decir, la realidad actual es la que es nuestro gran filtro, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Proyectamos hacia el pasado y vemos la Ciudad de México, es decir, queremos hablar de los mexicas y vemos la Ciudad de México, pero sin pavimento, ¿no? Es decir, es difícil tener abierta la perspectiva cognitiva de una realidad que verdaderamente no podemos ni siquiera imaginar. Claro. ¿No? La modernizamos, la vemos como, o sea, lo único que hacemos es poner túnicas, ¿sí? Que eso es lo que decía, ¿no? Y hablar que todos hablen en vosotros. O sea, sí, claro, la preterizamos sin historizarlo, es decir, por supuesto es una máscara. Sí, esto no invalida, porque la realidad, es decir, también es una discusión, ¿cuál es la realidad? ¿La que los científicos no sociales ven o la que los humanos se recrean cada instante con su... Pues, obviamente las realidades tampoco están en competencia. Los científicos, los físicos, químicos ven una realidad, ¿no? Y la miden hay reglas para eso. Pero la cotidianidad nos permite que haya cosas como las ideas, sí, las podemos pintar, ideas verdes, ¿no? Es decir, o ideas inmaduras. La posibilidad de crear y jugar la realidad, esa es la realidad. Estamos en un mundo de muchas realidades. La ciencia pretende decir que solo hay una, pero tampoco puede imponerlo porque tampoco ha logrado desentrañarla, digamos, de manera muy, muy real. Ni podrá. No sí, hay una. Que a la larga, exactamente, por eso es. Entonces, cuando hay discusiones de la realidad o la no realidad, a la larga uno se queda muy tranquilo. Para mí no tiene solución, ¿no? Sí, claro que no. Vamos a irnos a algo más elemental, que son el alfabeto y el abecedario. Sí. Yo leí, y voy a hacer a lo mejor una mala síntesis, una pequeña nota de Pascal Quignard, que hablaba del por qué la Z es una letra exiliada, porque está al final del alfabeto del abecedario. Sí. Y entonces contaba de un personaje romano
que había pedido que desapareciera la Z, pero no es la Z del español de México, Ajá. porque nosotros la pronunciamos como si fuera S. Sí, sí. Es la Z, Sí, como sí. los españoles, y quizá un poco más pronunciado. Decía... este personaje romano decía, hay que quitar la Z porque a la hora de pronunciarla hacemos los dientes como el gesto de un muerto. Ajá. Y decía, en cambio, los griegos la tienen a la mitad de su alfabeto y ocupa el sexto lugar en su alfabeto, y en el abecedario está hasta el final, está exiliada, porque haces los dientes para afuera. Yo nunca me había puesto a pensar que efectivamente también hay una historia para este tipo de cosas, el lugar de las letras. ¿Tú has trabajado alguna cosa de estas? ¿Cómo se diría en náhuatl? ¿Cómo se manejaba eso? Sí, bueno, en realidad, sí. En realidad es así como, me ganó un coche o algo. Así como si fuera La de los concurso bueno, sí. No, en fin. No, hay una creencia, sobre todo en nuestra sociedad, que las letras suenan. Sí. Si sonaran, no tendríamos, nada más abrimos el libro y ya se solito. Es decir, las letras no suenan. El ejemplo es la CH. La CH en el centro de México suena H, en el norte de México suena Sha, en el inglés, en la palabra escuela, suena K, en el francés suena Sha. O sea, y nos vamos moviendo, y esa secuencia CH, en el, digamos, castellano medieval, la CH suena K, ¿no? Es Cristo, catecismos. Sí, es con K. Y el caso de la Z, al menos la Z, lo digo de manera ahorita muy general, la Z para que en español suene a Z, se da hasta el siglo XVII. Antes no se pudo haber dado, porque si no, no hubieran escrito el náhuatl con la Z. La Z tiene una historia en el castellano, o sea, el castellano lo mando a la Edad Media hacia atrás. Sí, sí. Es decir, el español es del siglo XVII para acá, muy bien. Y el americano es del XIX para acá. Sí. ¿No? Es decir, hay diferencias. En fin, tampoco es tanto dilema, ¿no? Pero la Z es una letra que se usa para representar a una TZ, un sonido que es TZ, sí, del antiguísimo castellano, que evoluciona y pierde, por decirlo así de manera muy simple, la T y se hace Z, pero solo es letra final de palabra. No hay Zetas a principio de él. Para eso está la C, cedilla. ¿No? La C cedilla llega con los españoles a América, siglo XV, siglo XVI, y hay una reforma ortográfica de praxis en donde se decide eliminar la C cedilla y se le quita la cedilla cuando va antes de E y de I y se convierte en Z, permitiéndole a esa letra aparecer a principios de palabra o dentro de las palabras. Solo aparecía cerrando la sílaba o a final de palabra. Por eso aparece al final, te lo estoy diciendo especulativamente, ¿no? Si yo supiera, lo diría. Porque jamás aparecía empezando, o sea, nunca aparecía en un orden alfabético. Eso le pasa a la doble R, o la R del español. Cuando decimos es que el español tiene una R, no, el español tiene dos. La simple y la doble. Pero al principio de palabra no aparece nunca la doble. Aparece escrita una sola vez, pero es la doble. Por lo tanto, no tiene orden alfabético. O sea, es de niño o de, digamos, reivindicador del español decir que el orden es O, P, Q, R, R. O sea, es difícil que eso te lo digan. Es más, jamás te lo ordenan alfabéticamente así, ¿no? Es decir, la doble R se va dentro de la R, como la L dentro de la L. Esta reforma viene incluso desde... En el español la H tenía su orden, ¿no? Sí. En realidad yo creo que ese es el origen, ¿eh? No creo que haya sido la pronunciación, no lo descarto, pero el ejemplo es curiosamente el náhuatl. El náhuatl se escribe con C, mi papá era gallego, lo he comentado, y decía, ¿y cómo dicen? O sea, la TZ, decía, ¿qué es eso? O cihuatl, para decir mujer. No, en realidad, cuando llegan los europeos, los españoles, lo que ellos tienen son dos letras con dos pronunciaciones diferentes de S. Una muy silbada, la S, y otra todavía no es Z, es muy plana, digamos. Oyen la S del náhuatl
y dicen de esa no se parece a nuestra S, se parece tampoco, pero se parece mucho más a la que nosotros representamos con cedilla o Z al final, ¿no? Y por eso utilizan la Z y la C para el náhuatl. La desgracia es que en el castellano, en Europa, la que se escribe con C va a evolucionar a hacerse Z, la que asoma la lengua, digamos, como dicen, evidencia los dientes del muerto, exactamente. Okay. Pero no la podía ver porque ningún americano la tiene. Es decir, cuando llegan los españoles, no estaba todavía esa pronunciación si no la hubiéramos tenido América. Sí, claro. ¿No? O sea, es un sonido evolucionó por su lado. Tardío. El siglo XVI es un siglo importantísimo en la historia del español. Bueno, todos son, o sea, me siento vendedor de enciclopedias. que de todo lo más importante, ¿no? El evento es el más histórico. No, porque ahí se dan el cambio de la X con sonido sha a J, el cambio hacia la Z, en fin, hay varios cambios ahí. Y la formación del español americano, por ejemplo. Vamos a terminar y vamos a redondear con una idea también de Pascal Quignard. Decía él que algunos lingüistas cuentan que en la historia de la humanidad ha habido entre 10.000 y 12.000 lenguas. Y que solamente el 3% al 5% han sido lenguas que han convertido en escritura también, lo que dicen. Sí. Estamos hablando de un abanico enorme, de las cuales en la actualidad hay un porcentaje bajísimo, quizá el 10% de esas lenguas. No, mucho menos. ¿¿Cuántas lenguas vivas hay? No, los números van a variar pero bueno, digamos que se manejarían 8.000 lenguas. Fíjate. En México, es decir, en México por nombre hay 68, pero en realidad serían, yo manejo las cifras del INALI, 365, contando el español, ¿no? Yeah. En México. Pero hay lenguas que, en fin, 8.000 sería una cifra. Y también la velocidad de dejarse de hablar de muchas de ellas es impresionante. Uh-huh. ¿No? En México hay varias lenguas que dentro de 10 años ya no se van a hablar, ¿no? Es decir, son 2 viejitos, 5 viejitos, más la idea de que no hablan porque les da pena, ¿no? Hay gente que es orgullosa y habla, y hay gente que decide no hablar. Entonces, en realidad, el número de lenguas es muy, muy grande, que representa incluso un problema serio a los estados, hablando de, digamos, gobiernos, en fin, porque tienen que responder básicamente con principios de salud, educación y justicia, por decirlo así. Y el no reconocer las lenguas es no darles ninguno de estos 3 derechos o beneficios. Que estarías faltando a la Constitución. Sí, y que es impresionante. O sea, un grupo, pensemos, estoy inventando, soy hablante de náhuatl de Michoacán. Mi náhuatl es totalmente diferente a todos los náhuatls que hay en México, pero los materiales educativos que me llegan son los de San Luis Potosí, que no voy a entender. Es rumano para mí, ¿no? Sí, claro. Y el maestro que me mandan es maestro de San Luis Potosí, que creen que porque habla náhuatl, habla el náhuatl que yo hablo. Es decir, no se está cumpliendo. Y eso pasa, todavía pasa. Se ha tratado de salvar. El caso de salud es peor todavía, porque no solamente está la lengua, sino la idea de salud y de enfermedad, en donde se considera que hay enfermedades, o sea, la ciencia es la que gana. Me llaman en la clínica 8, en fin, anécdota, porque hay un albañil monolingüe de náhuatl que tiene apendicitis y que necesita firmar, este mundo médico, firmar la autorización. Si es monolingüe, es analfabeta, ¿no? O sea, en español, obviamente. Entonces yo llego, o sea, la experiencia para mí era un reto, llego, empiezo a hablar con él, veo que no hablamos el mismo náhuatl, pero bueno, le estoy diciendo, logramos medio entendernos, y le digo al doctor en términos culturales, él no tiene apéndice. El apéndice es un órgano real, pero que no todas las culturas tienen. Entonces el doctor se enoja conmigo. No, claro que tiene apéndice, sí, pero él no sabe que tiene. O sea, es como le voy a decir, él está seguro que usted está enfermo de una sombra. Pero por supuesto. ¿No?
Pero para usted, por supuesto que no, pero él está convencido. Él no tiene el poder, usted sí. Claro. ¿No? Eso es lo que decíamos hace un rato sobre la carga simbólica y las religiones. Sí, y entonces ahí hay un conflicto en donde el pobre señor no iba a ser operado por un trámite verdaderamente de tontos, ¿no? Incluso la discusión, o sea, yo dije, no sabe qué, opérelo, o sea, es un problema de salud, tenga o no apéndice. Porque claro, a mí cuando me duele la panza, no estoy hablando en sentido biológico, me duele desde aquí hasta el vientre. Y yo sé que la panza, es decir, no es solo el estómago. Incluye... Es una región. Una región, exactamente. Y que incluye efectivamente muchas cosas. Y que cuando yo le digo al doctor, me duele la panza, yo no sé qué poder tiene para entender qué dije. Sí. Porque estoy hablando de muchísimos órganos, ¿no? Este es un ejemplo. Y en la parte jurídica tenemos anécdotas muy fuertes sobre esas, pero sobre todo de delitos que no existen. Me tocó ser perito lingüista en un acto del INE. Antes dime, ¿operaron o no operaron a este pobre hombre? Sí, pero además fue una desgracia porque obviamente le empezó a dar un cólico y entonces no sabía qué hacer y entonces viene la enfermera con una sonda. Y es decir, si para nosotros que tenemos cierto pudor, el ver la sonda ya implica, yo le dije, mira, le dije en agua lo que pude, ¿no? Ellos saben, sobre todo la enfermera, ¿no? Ella sabe lo que va a hacer, ¿no? Porque que te metan una sonda, o sea, en un mundo en donde no sabes que la sonda, no, o sea, es... Pero bueno, sí lo operaron y ya me sentí relajado, pero qué horrible, o sea, esa es... Bueno, es que se pudo haber muerto. Sí. Y por un detalle de idiotas, pero además algo tan elemental como para que los médicos supieran que hay cosas que se deben de atender, de atendibles, y que el cuerpo humano, a pesar de que la biología diga lo contrario, no es igual para todos, ¿no? Pero, en fin, en el caso de lo judicial era que un brujo le dijo a alguien, te soñé. Eso en el mundo cultural es una sentencia de muerte. Entonces se esconden y lo matan, ¿no? O sea, dos lo matan. Entonces dicen, es que fue con alevosía. Dicen, no, fue en defensa propia. Fue con alevosía en el mundo nuestro, porque lo planearon. Pero en el mundo cultural fue en defensa propia. Le avisó que se iba... No, él ya estaba, o sea, estaba... Además, ya sabes, le dicen eso y al día siguiente se cayó de la escalera. Es decir, es un mundo en donde uno verdaderamente... no sabes de qué posición. Bueno, sí, políticamente todos tenemos una posición, pero llama la atención porque dices, a la larga estaban defendiendo su vida, no con la racionalidad nuestra, no, porque si alguien me sueña no me va a pasar nada a mí en mi racionalidad, pero en la de ellos en lo absoluto. Sí, claro. Pero entonces llegamos, y con esto amarramos el final del programa, llegamos a pensar que Steiner tiene razón. Finalmente todo es una creación verbal, todo. Sí, de hecho, sí. Yo diría que una metáfora más efectiva hubiera sido, no es el verbo, es el idioma. Sí, y te voy a decir eso, a los historiadores nos pega durísimo. Siempre que estamos peleando porque queremos la verdad, etcétera, todo finalmente es la manera como lo construimos. Y está dicho, la historia dicha. Está dicho. La historia no dicha se recrea o se reconstruye, y ese es un gran reto, ¿no? Es una visión. Es exactamente eso, el problema que manejaba alguna vez Humberto Eco. Si vas a poner la imagen de dos campesinos del siglo XVI caminando y va uno silbando, ¿cómo sabes que los campesinos del siglo XVI silbaban? ¿Y qué silbaban? Ajá, exactamente. Bueno, esa es parte de la... Para cerrar, doctor, ¿qué nos recomiendas dentro de toda esta maraña de lo que hemos platicado? ¿Qué nos recomendarías para acercarnos un poco a la historia de la evolución del lenguaje? Ya nos habías dado la vez pasada algunos títulos, pero algo que tenga que ver también con la idea del chiste, de la metáfora, de la paradoja, etcétera. ¿Existe algo que se haya escrito así? Sí, digamos, un libro de lingüistas para no lingüistas. Sí, nada más que, híjole, esa sí no la tenía preparada, sí, pero lo que es, por ejemplo, hay tesis que serían, esa es una gran ventaja. La UNAM tiene las tesis todas consultables en línea, y buscar, porque sí se ha hecho muchísimo en términos, y en la Escuela de Antropología, esa no está digitalizada, pero hay tesis sobre juegos de lenguaje, y uno
de los excelentes es Wittgenstein, ¿no? No el del Tractatus, sino el de ensayos filosóficos, ¿no? Los juegos de lenguaje, etcétera. Ahí hay, es decir, es porque el mundo de la lengua no es un problema, es decir, o un asunto exclusivamente mundano, por si lo mundano fuera malo, ¿no? O menos. No, está en los juegos duros de los filósofos, en los juegos duros de los Freud y el chiste con su relación, o la razón de los olvidos, el lapsus, que es lo que evidencia. Es decir, existen trabajos, hay psicoanalistas que han seguido una línea, lo estoy diciendo de manera muy simple, no soy especialista, lacaniana, y Lacan es un psicoanalista lingüista, ¿no? Es decir, en donde su frase es: el sujeto social lo es porque está atrapado en una red de significantes, y esa red de significantes es la lengua. Es la lengua, ¿no? efectivamente. La lengua es la que le da el yo. En fin, o sea hay material, yo lo diría en las tesis, ahorita no, lo siento, ¿no? O sea, no se me ocurre, pero hay trabajos muy buenos. De la albura hay trabajos muy buenos, incluso tan bonitos como hipocorísticos. O sea, ¿por qué de Guadalupe Lupe y de Roberto Beto? ¿Y por qué de José Pepe? O sea, hay trabajos lingüísticos muy bonitos, ¿no? Sí, alguien de aquí del INA hizo algo sobre la ñ y sí, realmente no, ahora sí que son cuentas de collar, pero eso es lo que hace de los collares valiosos, ¿no? ¿Cómo no? Cada cuenta. Pues muchas gracias, Leopoldo, muchísimas gracias. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Leopoldo Baliñas. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evaldivaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Yo soy Salvador Rueda y nos escuchamos en la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.